todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una cosa, es que me está pegando el sol en la cara, ¡buah! Y me está dejando... Estábamos preparando un vídeo para nuestro apartado nuevo de jardinería, ¿ok? Entonces, de repente, mientras estábamos grabando esto, esta auténtica preciosidad que ya veréis más adelante, mientras estábamos grabando esto, he descubierto este auténtico desastre. Geranio, mi geranio. ¿Qué le ha pasado a mi geranio? Con lo bonito que estaba. Yo creía que se estaba secando, pues por el tema del sol, ¿vale? No sé, un proceso a lo mejor de poco de sequía, que no lo hemos regado correctamente, pero claro, ya nos acercamos al tronco y podéis ver eso. Eso evidentemente son perforaciones de algún bichejo, lo cual me hace pensar y me indica que tenemos un bichejo, y me pongo a buscar, y ahí tenemos al causante del desastre. Eso es una oruga. A ver, disculparme que quería cogerlo para enseñároslo bien, a ver si enfoca la cámara bien. Ahí está. Ahí tenemos a este auténtico depredador de geranios. A ver, chaval, que te desenfocas. A ver, ahí. Ahí tenemos al auténtico depredador de geranios, ¿vale? Este le dicen el barrenador de los geranios. Es una auténtica plaga que procede de África, que tenemos ahí al lado, por cierto. Mariposa del geranio es una mariposa gris, revolotea alrededor del geranio, ¿vale? Y se va por alrededor del geranio. Espera un segundito que voy a soltar esta oruga. A ver, chavala, ponte por aquí sin hacerte mucho daño, que después habrá alguno que se nos queje. Ay, a ver, ay, jolín. Ahora, vale. Este auténtico depredador, ¿vale? Sale de los huevos que pone la mariposa del geranio, que revoloteando consigue ponerse dentro en los capullos más nuevos, los brotes más nuevos del geranio, se posa y deja los huevos, ¿vale? Deja unos huevos ahí. Esos huevos, cuando salen, se convierten en pequeñas larvas que se van alimentando, ¿vale? Por dentro de la planta. A ver si vemos, a ver, por aquí, ¿veis? Se va alimentando por dentro de la planta, por dentro, hasta que se convierten en en larvas más grandes, ¿vale? Incluso hasta llegan a devorar las hojas. En este caso, es que tenemos, mira, fijaros, es que esta larva, que creo que es la única que hay porque no hemos visto otra, esta es la causante de todo este desastre, ¿vale? Así que en este primer capítulo de jardinería, que no estaba preparado, ¿vale? Ya sabéis, los que tengáis geranios, que si creéis que estáis regando correctamente, tenéis una buena exposición al sol, con un suelo medianamente decente, pero tenéis este resultado de desastre total, es muy probable que tengáis un barrenador, ¿vale? Un picudo de los geranios.
Igual que los picudos esos, los barrenadores esos que destruyen las palmeras, que se meten dentro en el tronco de las palmeras y se la comen por dentro. Pues esto es exactamente igual. Cuando veáis mariposas revolotear alrededor de vuestros geranios, si son de color rosa, de color grisáceas, mal rollo, amigos. Si no lo han puesto los huevos, casi que lo harán, ¿vale? Así que en la medida de lo posible, no descuidéis este aspecto, no descuidéis este aspecto. ¿Qué iba a decir yo? Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Vale, ya estoy aquí, abogado. Espera, que pasa un vecino, que no quiero que salga. Entonces, lo que estábamos hablando, tenéis que tener mucho cuidado de que no veáis pequeñas perforaciones en los troncos de los ¿otra vez? Abogado. De los geranios. ¿Ok? Bueno, chicos, este no era de verdad, os prometo que este no era el vídeo que yo tenía preparado para empezar el apartado de jardinería, pero porque estábamos preparando esta auténtica, estoy preparándola, ¿ok? Es que tengo, mira, os voy a explicar por qué no lo he hecho ya, porque esta hoja he estado grabando y estas hojas, no sé si lo veis, están muy sucias, ¿vale? Esto no queda bien en la cámara, ¿vale? Cuando os enseñe la planta, os voy a enseñar la planta lo mejor que pueda y lo más bonita que pueda. Ok, amigos, y con este vídeo nos despedimos hasta el próximo. No olvidéis suscribiros, le dais al like y compartir en vuestras redes sociales, ¿ok? Yo voy a enterrar a mi geranio.